Lecturas del miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. 22ª semana después de Pentecostés. Miércoles 9 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre y despunta la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Miré cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús le contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho:
y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos acercan a una de las situaciones más conocidas de las Escrituras. Es el momento en el que Jesús entra al templo y lo ve lleno de vendedores, de comerciantes, de cambistas, y se enerva, se enfada. Comienza a volcar todas las mesas y a ordenar que todo el mundo se vaya de allí. Esta lectura nos tiene que hacer pensar en varias cosas. En primer lugar, la primera lectura nos acerca a la profecía de Ezequiel. Una profecía que nos tiene que hacer pensar en el verdadero significado que tiene. Allí por donde fluye el agua, todo crece, todo tiene vida, todo se expande, como la palabra de Dios. Allí por donde fluye la palabra de Dios, todo es vida, todo es prosperidad, todo es alegría. Pero allí donde se estanca, allí donde la palabra de Dios no fluye, no camina, allí los frutos que dará no serán comestibles, sus hojas se pudrirán y sus resultados serán malos, por supuesto. La palabra de Dios tiene que fluir, tiene que llegar a todo el mundo como ese agua de ese río que baja desbordado y tranquilamente riega esas orillas que se van poniendo verdes a su paso y a cuyos costados crecen árboles frutales y la gente se arremolina alrededor de ellos. Así tiene que ser la palabra de Dios. Pero en la primera carta del apóstol, segunda lectura que teníamos hoy, San Pablo nos lleva un poquito más allá. Esa palabra que es como ese agua del río, para en unos arbolitos que crecen. Esos arbolitos somos nosotros. Nosotros somos ese pequeño templo donde esa palabra ha parado un poquito y ha germinado. Nosotros somos el propio templo de Dios. Dios nos ha construido como tal para que lo adoremos, para que sepamos de lo que es capaz. Tenemos que entender que Dios está en cada uno de nosotros. Dios es parte de nosotros porque nosotros somos ese templo que Dios nos ha dado. Y es por eso que, retornando a ese momento que hablábamos cuando Jesús entra en el templo y lo ve lleno de comerciantes, se encoleriza. Tenemos que saber interpretar que ese momento no solamente habla de ese templo físico donde se va y se reza, sino que tenemos que entenderlo como una parábola que nos hace Jesús. No dejes que nada ni nadie profane tu propio templo, profane tu cuerpo, te profane a ti. No dejes que nada ni nadie externo socave tu integridad. Nada ni nadie es más que Dios, y Dios te ha hecho a ti como su templo. Imagínate, por tanto, si tenemos que consentir que alguien nos haga daño, que alguien nos humille, o incluso que alguien profane
físicamente incluso nuestro cuerpo. No tenemos que consentirlo. Dios no va a consentirlo. Y llegado el caso en que sucediese, tenemos que hacer como hace Jesús. Parar en seco, cortar la situación, eliminar todo ese rastro de impureza que haya en ese templo, como él hizo con los comerciantes, con los vendedores, los cambistas. Se expulsa todo. El templo ya estaba profanado, pero él llega, arrasa con todo, lo limpia, porque el templo de Dios tiene que ser sagrado. Tú tienes que ser sagrado. Porque luego él hace una parábola donde dice que si tiran el templo abajo en 3 días, él lo levanta. Muchas veces se interpreta eso como que físicamente él reconstruye ese templo gigante que dice que han tardado 40 y tantos años en construir. No, él habla del cuerpo, de su templo físico. Si tú matas mi cuerpo, a los 3 días ese cuerpo resurgirá. Así fue, a los 3 días resucitó. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si nuestro templo es profanado, resucitar como hizo Jesús. Jesús tiene que ser ese ejemplo vivo para todas y cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Todo lo que nos pasa, Jesús ya nos ha enseñado cómo afrontarlo. Ahora bien, tenemos que procurar proteger nuestro templo, protegernos a nosotros y ser ejemplo de que cuando algo se pudre, Jesús llega con la palabra de Dios, arrolla, limpia, y a los 3 días volvemos a estar purificados gracias a su palabra.